Señor, bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Voy a invitarles a orar así como estamos sobre nuestros pies, agradeciendo a Dios por este tiempo y pidiendo su dirección en lo que hemos de ver durante esta mañana. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos queremos agradecerle porque es bueno con nosotros, Señor, porque su misericordia es sobre nuestras vidas a cada instante. Gracias, Padre, porque nos ha traído hasta este lugar y permita que nuestros corazones y nuestra mente pueda estar dispuesta para que su palabra pueda penetrar lo más profundo y hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas. Hay una promesa, Señor, en su palabra que queremos echar mano en este mediodía, y nos dice su palabra, Señor, en el libro de Hebreos, que cuando su palabra sale de su boca, Señor, no regresa a usted vacía, sino que usted hace lo que quiere hacer en el corazón de aquel que le escucha, y pedimos que esto sea una realidad para cada uno de los que aquí estamos en esta tarde, y pedimos pues, Señor, de su dirección y de su bendición sobre nuestras vidas. Para ello, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El Señor bendiga nuestras vidas. Hoy, como hemos visto por ahí el pasaje, estaremos reflexionando por unos minutos en este mediodía, en este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo número 32, un pasaje bastante interesante que estaremos tratando de sacarle contenido para nuestras vidas y algunas aplicaciones aún prácticas para nosotros en estos momentos. El pasaje que estamos viendo por ahí ahorita o que tenemos abierto en la Biblia es un pasaje muy conocido, me parece, para la mayoría de los que estamos aquí. Lo hemos leído en una o varias ocasiones ya anteriormente. Es una lucha impresionante entre un hombre llamado Job y una lucha que tiene con Dios mismo en un lugar que después lleva por nombre Peniel por causa de ese encuentro que tiene con Dios. La prédica de esta mediodía, hermanos, lleva por título Dios prepara para la vida. Cuando hablamos acerca de este título, quise ponerlo porque creo que la mayoría de nosotros tenemos algunas circunstancias que en algún momento queremos vivir y atravesar por nuestra propia cuenta. Es decir, muchos de los cristianos a veces no fincamos nuestra vida ni la consolidamos en base a proyectos realizados en Dios, sino a través de nuestra propia perspectiva. Empezamos a planear qué hacer, cómo hacerlo, sin consultar a Dios en muchas de las ocasiones. Yo no sé qué pienses de este personaje llamado Jacob que estamos viendo en esta mañana, pero si has leído el capítulo anterior, o más bien la porción anterior a esta sección, en el mismo capítulo 32 hay un título, si alguno de ustedes me lo dice, cuando comienza el versículo 1, Reina Valera o cualquier otra versión que tengan, no importa, hay un título que le da a los primeros 21 versículos, que aparecen por ahí. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Todos conocemos parte de esta historia. Había habido un problema entre estos dos hermanos de tal forma que tenían hace algunos años que ellos ya no se veían por Jacob, un tramposo, hizo algunas cuestiones en contra de su hermano, se llevó la bendición de su padre. Esto provocó problemas familiares de tal forma que duraron años sin que pudieran verse el uno al otro. Después de algún tiempo, Jacob entiende que es necesario arreglar las circunstancias con su hermano y empieza una preparación de Jacob para ir al encuentro con Esaú. Pero no sé si puedes ver lo mismo que yo. Si has leído este pasaje, lo que yo encuentro es Jacob empieza a planear ese encuentro conforme él cree que puede solucionar sus problemas. Es decir, si has leído esta porción, te la resumo de la forma siguiente, ¿no? Él dice, tengo que ir al encuentro con Esaú, mi hermano, y yo sé que Esaú tiene coraje contra mí, le quité lo más precioso que él tenía o que él quería, que era la bendición de mi padre, y si yo voy a ese encuentro posiblemente muera porque Esaú tiene las agallas, era un hombre envalentonado en muchas ocasiones, un hombre de casa, tenía todas las credenciales, y él dice, si voy de esta forma, sé que puedo perder la vida. Entonces empieza a planear, ¿y qué es lo que él hace? Dice, bueno, como se hacía en la antigüedad, había algunas prácticas para poder conciliar algunos conflictos, y una de ellas, él dice, voy a enviar parte de lo que yo tengo en posesiones para dárselo a mi hermano, y envía por lo menos 4 diferentes momentos en el que él envía algunos emisarios para hablar con Esaú, a través de ellos llevando algunos presentes,
porque él dice, lo que voy a intentar es suavizar el corazón de mi hermano, de tal forma que cuando yo me encuentre con él, mi hermano haya bajado todo su coraje y yo pueda tener ese encuentro de forma tranquila con él, pueda perdonarme por lo que he hecho. Todo esto lo puedes encontrar en los primeros versículos. ¿Qué hace él? Envía una persona, pero esta persona platica con Esaú y regresa hacia Jacob y le dice a Jacob, viene tu hermano también para recibirte, nada más que hay un pequeño problema, que trae 400 hombres con él. Entonces, si alguien viene a recibirle y trae 400 hombres con él, yo te pregunto, ¿viene a platicar o qué viene a hacer? Yo creo que entendemos lo básico y lo esencial. Esaú venía con coraje posiblemente y no venía a una plática tranquila, sino venía con la intención, si era necesario, de pelear, lo iba a hacer y desquitarse posiblemente de cosas que traía en el pasado. Dios sabía, hermanos, todo esto. Y lo que Dios dice, no puedo dejar ir a Esaú a Jacob a enfrentar a Esaú sin primero yo no tratar con él. De ahí surge el título de la predicación. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque si no cuento la historia, entonces tú dirás, ¿por qué el pastor sacó este título de Dios prepara para la vida? ¿De dónde diantres sacó este título? Solamente estoy tratando de identificar lo que hay en la historia. Y lo que Dios va a hacer es preparar a Jacob para el encuentro con su hermano Esaú. Ahora, yo no sé si las estrategias de Jacob hubieran funcionado o no, esto la Biblia no nos lo dice. No sabemos si realmente quita el coraje que Esaú traía de tal forma que va disminuyendo ese coraje acumulado, esa rabia que traía contra su hermano por lo que había hecho en el pasado. Por eso Jacob huye en aquel entonces y se va muy lejos de casa por esa causa. Cuando encontramos esto, hermanos, yo no sé qué hubiera pasado, pero lo que sí te puedo asegurar es, Dios dice, necesito trabajar con Jacob antes de llegar con Esaú. Ahora, esto es una realidad para nuestras vidas, hermanos. Todos aquí, los aquí presentes, tenemos situaciones del diario vivir. Tenemos cuestiones básicas en nuestra vida con que tratamos, ya sea en diferentes circunstancias, ya sea personas, ya sea enfermedades, ya sea problemas, cualquier cosa que haya. Y lo que Dios intenta hacer con nuestras vidas también es lo mismo, prepararnos para esos eventos que vienen en nuestra vida, que si no estamos capacitados para ello, perderemos en la mayoría de las ocasiones. Yo no sé si has experimentado esto, querido hermano, pero cuando he planeado sin Dios y quiero hacer las cosas sin Dios, muchas de ellas no funcionan como deberían de funcionar. ¿Por qué razón? Porque creo que es básico. Dios dice, hiciste tus planes, entonces a ver cómo lo resuelves. Pero cuando planeo con Dios, las cosas resultan diferentes. Ahora, algo que me llama la atención de esta historia, antes de entrar al pasaje y analizarlo, lo que me llama la atención de esta historia es que creo que es una historia que muestra la misericordia y el amor de Dios, no solamente hacia la persona de un pecador que era Jacob, sino esta historia es una repetitiva hacia la vida de cualquiera de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Jacob planeó ese encuentro con Dios, no. Lo que él quería era intentar arreglar la situación con su hermano. Y él iba atendiendo una orden que escuchó de Dios, porque Dios le dijo a Jacob, ve a la tierra de donde saliste. Se iba a regresar hacia allá y él va con una promesa que Dios le había dado, pero va intentando planificar en su propio esfuerzo. Y Dios le dice, las cosas no se hacen así. Yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y esto implica, hermanos, entonces, que me gustaría compartir contigo, Dios prepara para la vida, y creo que es una realidad que todos vivimos o que Dios quiere hacer con nosotros a través de 3 eventos o 3 cosas que suceden dentro de esta historia. Vamos con la primera de ellas. Quiero invitarte a leer, yo sé que lo leímos ahorita, pero me gustaría que pudiéramos leer todos, ustedes con su vista, yo en voz alta, pudiéramos leer el capítulo número 32. Del verso 22, hermanos, hasta el verso número 25. Dice por ahí lo siguiente, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y a sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La primera cuestión, hermanos, que me gustaría invitarte a ver dentro de esta prédica, aparece por ahí en pantalla. Número 1, cómo Dios nos prepara para la vida. Número 1, dice ahí que, hermanos, con un encuentro personal con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hasta este momento tal vez la relación entre Jacob y Dios no era una relación buena. Dios quería llevar a Jacob a una relación personal con él, y creo que era parte de prepararlo para el encuentro que él tenía con su hermano. Si esta circunstancia no se vivía, se tendrían grandes problemas en el encuentro entre Jacob y Esaú, de tal forma que lo que Dios hace es preparar a Jacob para la vida a través de un encuentro personal con él. Esta parte, hermanos, a mí me fascina porque creo que todo es controlado por Dios. Y no sé si puedes ver, pero Jacob hasta este momento sigue planeando a través de estrategias que él tiene en su mente para hacer las cosas que él hace. Pasa por ahí un lugar y envía a la gente adelante para lo que iba a hacer, de tal forma que él se queda atrás. Y Dios espera que se encuentre solo para poder tratar con él, porque no trata enfrente de las demás personas. No trata enfrente de los hijos o la familia que él tenía, sino espera que Jacob pueda quedar totalmente solo. Cuando envía a la familia y él se queda esa noche ahí, Dios se aparece a él. ¿Por qué digo que Dios? No, porque de alguna forma no se nos dice, pero entendemos la mayoría de nosotros que la lucha que Jacob sostiene esa noche es con Dios mismo. No por algo que yo diga, sino por el lugar que le pone o el nombre que le pone al lugar, que es Peniel. ¿Qué significa Peniel, hermanos? El que lucha, no, Peniel. Cara a cara con Dios. ¿Sí? Es decir, alguien que está frente a Dios literalmente. Ahora, no me voy a meter en algunos detalles que me parece que son más teológicos y doctrinales en algunas cuestiones, pero lo que sí quiero notar aquí es lo siguiente, que después de que toda la familia avanza, el ganado se va y todo se va, él se queda solo, y en ese momento Dios le alcanza para ese encuentro, porque era necesario que él tuviera un encuentro personal con Dios en ese momento. ¿Qué sucede a través de ello, hermanos? Lo que nos dice el pasaje es que Jacob tiene una lucha con ese varón durante toda la noche. Ahora, hay muchos detalles que la Biblia tal vez no nos da, que a mí me encantaría conocer, pero la realidad es que no los encontramos. ¿Cómo es que la lucha tal vez se mantiene? Hay gente que ha dicho que este es un problema no físico, sino una lucha espiritual o mental, o solamente un sueño o una visión que Jacob tiene, en lo cual no estoy de acuerdo por una cuestión. Porque hay algunas circunstancias literales que suceden en la lucha que Jacob queda dañado físicamente por esa lucha que sostiene. No estamos hablando de una visión, no estamos hablando a través de un sueño, sino una lucha literal que no se nos dice cómo se entabla. Pero lo que yo puedo entender, hermanos, es que la mayoría de nosotros hemos entablado en algún momento luchas con Dios. ¿Y sabes cómo es nuestra lucha con Dios? Cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad y Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. Creo que esta es la realidad. Si algo podemos sacar de esta lucha entre este varón y Jacob mismo, creo que es lo mismo que tú y yo experimentamos día tras día. Luchas en algún momento donde tú y yo queremos hacer nuestra voluntad y queremos mostrar nuestra carnalidad, lo que somos, de lo que estamos hechos, en pocas palabras, hablando de la vieja naturaleza, que se confronta literalmente con lo espiritual y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todos hemos mantenido estas luchas en algún momento en nuestra vida. Aún nuestro Señor Jesucristo enfrenta esta lucha. ¿Recuerdas un día antes en el huerto de Getsemaní? Él pasa esta lucha y Él dice que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque llegó un momento, posiblemente en su pensamiento, el deseo o el querer en algún momento, por lo difícil que iba a ser cargar el pecado del mundo, Él dice, si es posible que pase de mí esta copa. Ahora, si algunas cosas, hermanos, determinan aquí la vida de Jacob en esta lucha, son algunas cuestiones que somos llamados a tener en nuestra propia vida cotidianamente. ¿Recuerdas a un hombre llamado Josué cuando Dios le encomienda la misión? Lo que le pide es esforzarse y ser valiente. En este momento, hermanos, lo que Jacob enfrenta precisamente son cualidades y características que él tiene. Si podemos analizar este pasaje,
él comienza luchando con un personaje que ni siquiera conoce ni sabía quién era. Y yo te digo una cosa, Jacob era un poco miedoso por lo que entendemos. Pero ante este personaje no experimenta el miedo, sino experimenta la valentía. Jacob normalmente desistía de algunas cosas cuando no se le daban las cosas como él quería. Pero ahorita lo que él experimenta en ese momento es la persistencia, porque la lucha no es por un rato, hermanos. La lucha es por toda la noche. Ahora, yo no sé si tú has experimentado alguna circunstancia difícil en tu vida por algún largo tiempo, pero aquellos que hemos vivido tal vez algún problema emocional, alguna enfermedad, alguna circunstancia tal vez de la vida, y estar toda la noche en vela es algo bastante complicado, desgastante para la mayoría de nosotros. ¿Por qué Dios hace experimentar esto a Jacob? Porque tenía que tener un encuentro personal con él para iniciar un proceso de transformación en su vida. Yo quiero decirte algo, la gente quiere cambiar, pero no quiere encontrarse con Dios, y esto es imposible que pueda darse el resultado sin haber atravesado el proceso. Lo que Jacob está viviendo aquí no es algo exclusivo de Jacob. Cada personaje en la Biblia mantiene un encuentro personal con Dios a través de una resistencia a lo que quiere hacer y la voluntad de Dios, en la cual cuando se sujeta a la persona a la voluntad de Dios, Dios termina haciendo la obra en cada uno de ellos. Puedo mencionarte algunos de esos personajes. ¿Recuerdas un hombre llamado Moisés? Cito este porque es un personaje muy conocido. Pero ¿recuerdas cuando Dios se le aparece a través de la zarza o la zarza está ardiendo y él sabe que es una manifestación donde Dios le está hablando y escucha la voz de Dios? ¿Recuerdas lo que este personaje? No soy apto para la labor que quieres encomendarme. Es decir, empieza una lucha en la cual después de algún tiempo él termina cediendo y sujetándose a lo que Dios quiere. Jacob aquí enfrenta exactamente lo mismo. Durante una noche está luchando, o Dios luchando con él, porque no podía permitir a Jacob seguir como él era. Necesitaba algo en su vida diferente a lo que tenía. Yo creo que esto, hermanos, vuelvo a decir, es la realidad de cada uno de nosotros. Cuando hablo del encuentro personal con Dios, no requiero o no estoy hablando exclusivamente para salvación. Hay encuentros que Dios necesita con nosotros para seguir transformando lo que tú y yo somos. Seguir haciendo su obra en nuestras vidas. Porque déjame decirte que como cristianos no somos perfectos y cada uno tenemos algunas cuestiones con las que batallamos en nuestra vida. Yo no sé, hermanos, pero habemos gente que a veces somos controladora, habemos gente que somos manipuladora, y en medio de ello Dios nos llama a esos encuentros para hacernos ver la realidad de cómo estamos e iniciar un proceso de transformación y cambio en nuestras vidas. Sin esos procesos no estaríamos preparados para la vida y estaríamos cometiendo constantemente los mismos errores. Estaríamos echando a perder, en pocas palabras, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay una segunda cosa que quiero hacer notar dentro del pasaje. No solamente hablamos, hermanos, de esta necesidad del encuentro personal con Dios. En el versículo que aparece ahí en la palabra de nuestro Dios, versículo 26 y 27. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esta parte, hermanos, me parece maravilloso también porque creo que la segunda cosa, cuando hablamos de una preparación de Dios para nuestra vida o para enfrentar la vida, no solamente tiene que ver con un encuentro personal con Dios, sino también con un reconocimiento de nuestras deficiencias. Aquí quiero tomar en dos sentidos los dos versículos. Hay algo que quiero notar en cada uno de ellos. En el versículo número 26, hermanos, ¿qué es lo que Jacob está buscando? La bendición de Dios o la bendición de ese varón con el que luchaba. Yo supongo que en este momento ya Jacob se dio cuenta que no era cualquier personaje frente al cual estaba. ¿Por qué digo que no era cualquier personaje? Porque le pide la bendición. Ahora, hago aquí una aclaración. Si Jacob está pidiendo la bendición de ese personaje, la pregunta sería, ¿por qué está solicitando una bendición?
Y la conclusión a la que yo llego, lógicamente, es que Jacob le faltaba algo en su vida y él sabía que había deficiencias que tenía que suplir. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Cuándo tú y yo pedimos la bendición de Dios? Cuando hay algo que necesitamos. Es decir, pedimos bendición en salud. ¿Por qué? Porque la salud la requerimos para poder andar de forma natural en la vida. La mayoría traemos algunas necesidades para pedir la bendición de Dios, como puede ser en el aspecto de salud, como puede ser en el aspecto espiritual, como puede ser en el aspecto de familia, aspecto laboral o cualquier otra área, porque requerimos algunas cosas en nuestras vidas. Es decir, no estamos completos, por eso nos hace falta algo que sabemos que solamente Dios tiene para nuestra vida. Lo que yo puedo entender en el verso 26 es que Jacob sabe que hay algo que le falta a él y pide la bendición de ese varón y le dice: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Pero me parece maravilloso lo que sucede con ese personaje, porque antes de darle la bendición, lleva a Jacob a reconocer quién era. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, ¿por qué quiero meterme en algunos detalles aquí? Porque si entendemos que este personaje era Dios, yo te pregunto, ¿no sabía este personaje entonces el nombre de quien estaba luchando? Claro, si él fue al encuentro, él lo buscó, él inició esta lucha. Él le salió al encuentro cuando Jacob quería ser conforme él quería ser. El varón llega hacia donde Jacob estaba solo y comienza la lucha con él. No se nos dan muchos detalles, pero lo que puedo decirte es que este personaje sabía frente a quién estaba. Pero ¿por qué entonces le pregunta su nombre? Hay algo que me llama la atención, porque el propio nombre define la personalidad de este personaje. Cuando él le dice: me llamo Jacob, ¿sabes lo que está reconociendo? ¿Quién era realmente? Esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. ¿Por qué se le da el nombre de Jacob a este personaje? Porque iba a ser, y fue su vida, un tramposo, un usurpador, alguien que transaba cada vez que tenía la posibilidad de hacerlo y lo hacía. Por lo tanto, en el momento que está reconociendo, él dice: mi nombre es Jacob. No está diciendo solamente su nombre, sino está reconociendo todas las deficiencias, su personalidad y su propio pecado, porque su nombre representaba lo que había sido su vida. Podemos entender esto, hermanos, a través de la historia de Jacob. Quien conoce un poco de Biblia, un poco más en el libro de Génesis, Jacob transaba a quien se dejaba hasta que encontró un tranza mejor que él, que fue su suegro, que se lo transió a él, porque Jacob le pidió a su hija y él le dijo: Labán, si trabajas 7 años te la voy a dar, pero él no quería la que le dio, sino quería la otra. Nada más que le dijo: chiva brincada, chiva quedada, de aquí no se vale, entonces te llevas la mayor, y si quieres la menor tienes que trabajar otros 7 años más. Intentó hacerle trampa en otras cuestiones más, pero en medio de ello, hermanos, era parte de su personalidad. Porque a lo mejor esta imagen, lo que Dios le estaba diciendo es: si quieres salir, primero necesitas reconocer quién eres. Y eres un tramposo, un mentiroso, alguien que tranza cada vez que puede, y mientras sigas con esa forma de vida no puedes recibir la bendición mía. Por lo tanto, va a iniciar unos procesos de cambio en su vida que ahorita estaré viendo. Pero hermanos, esta es la realidad de cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema mayor para muchos de nosotros en cuestión de cambio en nuestra vida? Que no somos capaces de reconocer nuestras deficiencias. Y si algo podemos entender es que Dios no puede trabajar en nuestras vidas mientras tú no reconozcas cuál es tu problema. Tan sencillo como la salvación, hermanos. La salvación es necesario reconocer nuestra pecaminosidad. Es decir, reconocer quiénes somos. Porque una persona que no se siente pecadora ni se cree pecadora, entonces ¿para qué quiere de Dios si a final de cuentas no requiere a Dios en su vida? Porque él cree que está bien. No sé si has topado con personas, pero la mayoría hemos topado con personas que se creen la cuarta persona de la Trinidad. No existe, pero ellos se creen que lo son. Entonces, sí hay
Hay gente mentirosa, pero yo no lo soy. Hay gente chismosa, pero lo es otro. Hay gente impuntual, pero yo no lo soy. Hay gente... Y empezamos a repartir hacia todos, pero no somos capaces de identificar nuestros problemas. Y yo he entendido, tanto en la Biblia como en la vida práctica, que mientras que alguien no reconozca su problema, es imposible poder cambiarlo, porque ni siquiera puede identificar cuál es el pie en el que está cojeando. Esaú, hermanos, le estaba esperando y él tenía que reconocer las deficiencias que tenía a través de este encuentro con Dios. Y por eso Dios le dice, o el ángel, o este personaje, este varón, si quieres lo dejamos como varón, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y esta parte me parece impresionante porque él tiene que responder con sinceridad y decir quién era. Y en el momento que él menciona su nombre, está reconociéndose quién es. Y es ahí cuando Dios dice, entonces, reconoces quién eres, estamos en buena posibilidad para comenzar algunas cosas, y Dios va a trabajar, hermanos, con esto. ¿Sabes que esta es la realidad del encuentro con Dios? Cada vez que tú y yo estamos con Dios, una verdadera adoración nos lleva a reconocer quiénes somos. Esto lo he predicado en varias ocasiones. Cada vez que estoy frente a Dios, reconozco quién es Dios, pero también reconozco quién soy yo. Si esto, hermanos, no es adoración, entonces venimos a cantar, pero no a adorar a Dios, porque no es lo mismo cantar que adorar. Y en la adoración siempre habrá un reconocimiento de quién es Dios, pero quién soy yo frente a Dios. Y aquí él dice, requiero algo en mi vida, reconoce deficiencias. ¿Cuáles eran las deficiencias que tenía? Que estaba intentando hacer las cosas a su manera, a su forma, y no estaba dependiendo de Dios en su vida como debería de hacerlo. Y su pensamiento, hermanos, estaba siempre él salir ganando en medio de cada circunstancia. Es decir, un acto de egolatría o alguien que batallaba con su propia personalidad y siempre intentaba ganar. Ahora, ¿cuál es la circunstancia que tú y yo enfrentamos en nuestra vida, querido hermano? Es la misma. ¿Sabes por qué hacemos todo lo que hacemos como pecadores? Porque nos interesamos más nosotros mismos que todo lo demás. Cuando tú y yo pecamos, estoy viendo por mí, no estoy viendo por Dios. Por eso peco, porque estoy viendo en lo que a mí me gusta, en mis deleites, estoy viendo hacia mi propia persona. Porque el pecado normalmente, hermanos, es atractivo. Si no, no pecáramos. Cuando miento, estoy viendo por mis intereses, no estoy hablando con la verdad, porque intento salir bien librado, viendo mi propia vida y teniendo ventaja para mí. En cualquier cosa, el que tiene envidia, la mayoría de ellos, por eso la ley se resume en el amar a Dios y el amar al prójimo como a mí mismo. Porque si esto es una realidad, entonces realmente no estoy viendo tanto en mí, sino estoy viendo a Dios y estoy viendo aún a la otra persona que Dios ha hecho a imagen y semejanza, distorsionada por el pecado, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este reconocimiento es interesante. Porque después de este reconocimiento, hermanos, viene la tercera cosa que quiero tocar en esta prédica. Y la tercera cosa tiene que ver por ahí, en los versos 28 al 30, me voy a permitir leerlos. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De hecho es lo que significa Peniel, ¿no? El rostro de Dios o cara a cara. ¿Qué queremos decir con esto, queridos hermanos? Hay una tercera cosa que aparece ahí. Cuando Dios nos prepara para la vida, no solamente hay una relación personal con Dios, no solamente se nos da lo otro que mencionábamos, sino también hay una evidencia permanente del encuentro. Yo quiero hablar aquí de dos evidencias. No todos tenemos estas dos evidencias porque la experiencia con Dios es diferente, pero por lo menos una debería de quedar marcada en nuestra vida.
Con Jacob, hermanos, hay dos evidencias que se dan permanentemente en su vida, una física y una espiritual. Yo quiero enfocarme más en lo espiritual que en lo físico, pero quiero tocar lo físico en su vida. ¿Qué sucede después del encuentro con Dios en la vida de Jacob? Queda rengueando, hermanos. ¿Por qué razón? Por lo que Dios hace en su vida, porque toca una parte física y eso hace que Jacob no pueda caminar de la misma forma que lo hacía antes de ese encuentro. Ahora, yo sé que hay gente aquí que ha vivido esto a través de una enfermedad que Dios lo trajo y le dejó algo físico para toda su vida y recordarse ese encuentro. Pero esa parte no todos lo experimentamos porque esta parte no se da a todos. Pero hay una parte que sí se da a todos. Y es que Jacob encuentra una nueva identidad en Dios. Lo mismo que tú y yo hemos encontrado en Dios y seguimos encontrando cada vez en Dios, cada vez que nos acercamos a Él. Nuestra identidad en Cristo se va fortaleciendo porque ya no soy el pecador que antes era, sino mi título ahora es hijo de Dios. ¿Sabes lo que Dios hace con Jacob? Le cambia el nombre. Y le dice, tu nombre ya no será llamado Jacob, sino tu nombre de aquí en adelante será Israel. Ahora, hermanos, esto tiene repercusiones maravillosas porque el nombre de Israel no solamente fue un nombre que a él le cambia, sino a través de él estaba iniciando o consolidando el inicio de una nación que Dios quería para sí mismo, a través de un personaje que no era el mejor personaje. Y esto me maravilla, hermanos, porque si Jacob era como era y alcanzó la misericordia y la gracia de Dios, esto me hace entender que yo la alcancé por la misma razón que él, no porque la mereciera, sino porque Dios decidió hacer su obra en la vida de él. Y esto me hace entender también que la gente hoy en día en nuestro mundo sigue teniendo el mismo acceso a la misericordia y la gracia de Dios porque Dios derrama eso sobre quien Él quiere, a pesar de lo que somos. Y si algo encontramos ahí es esta evidencia permanente de ese encuentro. Y les decía, quiero fijarme más en lo espiritual porque lo que hace es una transformación en cuestión de identidad. Lo mismo que ha hecho Dios con nosotros y sigue haciendo el día de hoy, hermanos. Porque la obra en nuestra vida no es perfecta todavía. Dios sigue trabajando y sigue cambiando lo que somos día tras día, porque no ha acabado el proceso de transformación en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? Jacob en ese momento deja de llamarse Jacob para ahora tener un nuevo nombre que le daría una nueva identidad. Lo he dicho esto, tal vez para nosotros esto es problema, ni lo entendemos del todo. Pero para el judío, el nombre era más valor que lo que para ti, para mí tiene el nombre que nos han dejado. El nombre representaría la personalidad de aquel que lo llevaba. Por eso se le da el nombre de Jacob, porque iba a ser un usurpador, un tramposo, un tranza. Pero ahora su nombre iba a ser Israel, que es el que lucha con Dios y con los hombres y vence. No sé cuál nombre te han dado tus padres, pero el nombre que yo tengo es por calendario. Gracias a Dios que fue 29 de diciembre el día que nací, si no me había llamado Inocencio un día antes. O no sé, no, cualquier otro día cercano a él. Pero mi nombre a primer inicio supone que no iba a ser David, mi nombre iba a ser César. Bonito nombre, ¿verdad, hermano? Ese iba a ser mi nombre porque mi madre tenía ese nombre desde el tercer hijo, creo, el tercero, yo fui el cuarto. Y a un servidor era el nombre que iba a tener César. Pero el día que nací les gustó el nombre del calendario y me lo dejaron. Pero para el judío no era así, hermanos. Para el judío el nombre representaba parte de la personalidad del individuo. Y lo que Dios dice es, voy a comenzar contigo un proceso de cambio y dejaré una evidencia permanente. Porque ya no eres más un tramposo. Y no hablo acerca solamente del nombre, sino hablo acerca de lo que significaba el nombre. Y él le dice, de aquí en adelante serás llamado Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes, querido hermano? Creo que esta es la evidencia que cada creyente llevamos en nuestra vida, de cambios que Dios ha producido espiritualmente en nosotros, que ya no somos la misma persona, pero sigue trabajando todavía en nosotros constantemente. O deberíamos de dejar a Dios trabajar en nuestra vida sin estorbarle
en lo que Él quiere hacer en nosotros. Tristemente, algunos estamos orgullosos de lo malo que somos. Y digo que estamos orgullosos porque hay gente que decimos, no, así soy de enojón y qué, así era mi papá y mi abuelo. Es decir, estoy como exaltando el apellido Ortiz, ¿no? O el apellido que llevo. Cuando realmente, si Dios ha llegado a mi vida, ya no soy, sigo apellidándome Ortiz, pero ya no es parte de mi carácter en Cristo. Ahora ha sido transformado y cambiado. Y lo que digo, hermanos, es que no solamente se da en la salvación, los encuentros con el Señor siguen permanente cada día en nuestra vida y seguramente hay cuestiones de carácter, hay cuestiones de personalidad que Él quiere seguir transformando nuestras vidas. Y agradezco a Dios por aquellos que podemos voltear hacia atrás y ver que no seguimos siendo las mismas personas que éramos antes. Hay etiquetas que alguien nos ha dado, hermanos, a la mayoría de nosotros. Y cuando escuchas el pastor David, un enojón de primera, dicen algunos. Tal hermano, ese hermano es bien difícil, esto y aquello. Yo digo, tal vez lo éramos. Pero en Cristo se supone que hay transformaciones constantes en nuestra vida. Si eso no es la realidad, hermanos, entonces preocupémonos porque entonces no hay evidencias. Y las evidencias, vuelvo a decir, son permanentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, querido hermano, Jacob entendió esto. La evidencia o las evidencias que él llevaría por toda la vida iban a estar ahí. Y estas le recordarían de su encuentro con aquel varón con el que luchó y experimentó aquella batalla. Y cada vez que quisiera salirse de ese camino, él tenía que recordar. Porque cada ocasión que él caminaba, se daba cuenta de la experiencia que había vivido con aquel varón. Dios mismo tratando con él, transformándole, cambiándole y dejándole evidencias para toda la vida. Hoy en día creo que es lo mismo, hermanos. Si esas evidencias no están ahí o no las recordamos, malo, porque llegaremos a cometer los mismos errores si no somos conscientes de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que a nadie nos gustan las cosas negativas, pero si Dios la ha permitido, recordemos que aquellas evidencias son parte de algo que Dios ha trabajado en nosotros y en lugar de rechazarlas, que éstas nos hagan recordar lo que Dios ya ha hecho para no regresar al mismo punto en el que antes estábamos. Por eso digo evidencias permanentes. La Biblia nos dice, hermanos, que cómo conocemos un verdadero cristiano. Y la Biblia nos dice que lo conocemos ¿por qué? Por sus frutos. Porque debe haber frutos en él. Cambios que Dios ha provocado que deben de estar en su vida. Si esos cambios no están ahí, preocupémonos porque entonces estamos jugando al cristianismo, pero realmente Dios no ha hecho lo que tiene que ser en nosotros. Hemos sido reacios o reacios más bien, o hemos dicho a Dios no en esta cosa, cuando nuestra vida debería de ser sumisión total a Dios para que Él haga lo que quiere hacer en nosotros y las cosas puedan funcionar. ¿Qué es lo que sucede en el pasaje, hermanos? La Biblia nos dice en los últimos versículos que hay algunas bendiciones que Dios derrama sobre la vida de Jacob. Una de ellas es que Dios lo bendice, le da su bendición. Número 2, Jacob experimenta una nueva relación con Dios después de esa experiencia. Número 3, su identidad es cambiada. Y número 4, no se da aquí, pero se va a dar más adelante. El encuentro con su hermano sale mejor de lo que él hubiera esperado o querido. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas que le mandó varias embajadas con algunos regalos para que los asumiera y los tomara? Esaú le dice al final, no requiero esos regalos para poder perdonarte. Ambos se dan un abrazo y hay una reconciliación total y ni siquiera quiere aceptar del todo los regalos que Jacob le había enviado. Por eso digo, sucedió mucho mejor de lo que Jacob había planeado en los versículos anteriores.
La enseñanza que a mí me deja es lo siguiente: puedo hacer las cosas en lo que yo creo, conforme a mi experiencia, conforme a lo que a mí me parece mejor. O número 2, puedo dejar que Dios me prepare para las experiencias que he de vivir. Y como experiencia te puedo decir, querido hermano, que es mucho mejor lo segundo que lo primero. Deja que Dios te prepare en medio de cada circunstancia. Hay cosas difíciles que hemos vivido y atravesado. Estas experiencias Dios las permite porque quiere preparar nuestras vidas para lo que viene después. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque siempre que la abrimos, Padre, usted tiene enseñanzas que darnos hacia nuestra vida. Y la vida de este personaje llamado Jacob en esta experiencia, Señor, es maravillosa, porque no solamente tiene una repercusión para la vida de Jacob, sino tiene aplicaciones para nosotros también. Y entendemos, Señor, que las experiencias que usted nos permite vivir son necesarias en nuestra vida para poder capacitarnos, para enfrentar las circunstancias que posteriormente usted permitirá en nuestra vida. Permita que podamos ser sensibles, Señor, a reconocer cada lucha que enfrentamos, no con usted directamente, pero sí con su voluntad, Señor, porque la mayoría buscamos hacer nuestra voluntad en lugar de la suya. Y son luchas que enfrentamos constantemente, Señor, pero que debemos de entender que usted nos lleva, Señor, a encuentros personales con usted día tras día, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, porque busca desencadenar en nosotros, Señor, una experiencia de transformación basada en su presencia o su persona en nuestras vidas. Permita que podamos ser dóciles y atender, Señor, los llamados que usted hace a nuestras vidas. Y que como Jacob, Señor, nuestra vida pueda seguir en ese proceso de transformación, para que usted haga la persona que quiere hacer en nosotros, Señor, y no representemos nosotros mismos un obstáculo para que usted obre y trabaje en nuestras vidas como usted quiere hacerlo. Gracias por las bendiciones que derrama sobre nosotros, y permita, Padre, que nuestras vidas puedan seguir ese proceso de cambio tal y como usted lo quiere. Gracias le damos por ello en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.